Señoras y señores, en su pantalla, Más TV. Y con ustedes su anfitrión, Ernesto Bautista. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su dinámica de la televisión hispana aquí en los Estados Unidos. Este es su servidor y amigo, como siempre, con el mismo cariño, con el mismo placer para compartir con ustedes, pues esta hora que a través de Mi Turno TV traemos con informaciones que esperamos sean del interés de todos ustedes. Pónganse cómodos porque ya Más TV está en el aire. Vamos pues a prestar atención porque hoy nosotros vamos a estar presentando pues unas panorámicas interesantes acerca de una visita que hizo a esta parte de los Estados Unidos, aquí al estado de Massachusetts, el defensor del pueblo de la República Dominicana, el doctor Pablo Ulloa, quien ha estado dando a conocer precisamente las actividades que realiza esa organización, o más bien esa institución, esa dependencia del Estado Dominicano que trabaja de manera autónoma. El defensor del pueblo pues es algo que se ha creado producto de gestiones que se hicieron desde hace mucho tiempo, inclusive desde ideas propuestas por el doctor José Francisco Peña Gómez, y que no fue hasta décadas después que esto se implementó. Entonces, pues Pablo Ulloa ha estado dando a conocer en la diáspora, en diferentes lugares, los alcances, las gestiones, el significado de lo que es esta dependencia del Estado Dominicano, el defensor del pueblo. Su gestión, él precisamente a cargo de esa entidad, y estuvo pues, como dije anteriormente, aquí en el estado de Massachusetts, estuvo en Boston, estuvo en la ciudad de Lawrence, desde donde nosotros traemos unas panorámicas donde él pues compartió con un público presente, que inclusive tuvo la oportunidad no solamente de escucharlo, sino hasta de hacerle preguntas que él respondió. Así es que esto, dentro del contenido en el día de hoy de su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos, Más TV, que ya está en el aire. Bueno, a raíz de esta polémica que se ha desatado en la República Dominicana con la promulgación de la ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, pues el gobierno una vez más ha tenido que recular. Luis Abinader, después que intentó prácticamente por diferentes vías, tanto él como funcionarios del gobierno, trataron de justificar lo que fue la promulgación de esa ley, e inclusive de achacarle parte de la culpa a la oposición, diciendo que la oposición, que todos ellos firmaron y aprobaron en las cámaras legislativas ese proyecto de ley, hoy convertido en ley, pues formó una comisión para que se discutiera y se sacara un informe que, de acuerdo a sus resultados, era lo que ellos están dispuestos a aceptar. Una comisión en donde participan dueños de diarios, dueños de medios de comunicación y otras personalidades, autoridades, funcionarios de los estamentos militares y de inteligencia de la República Dominicana. Pero hemos visto una publicación en donde la Fuerza Nacional Progresista
los Vincho, como se les conoce, a Vinicito, a Pelegrín Castillo, pues crearon un documento de modificaciones que están sometiendo a través del senador Ramón Rogelio Henao. Este documento es un documento importante de la Fuerza Nacional Progresista con modificaciones a esa ley. Recuerden que la semana pasada, cuando yo hablaba sobre este asunto, que lo exponía junto a Vanessa Maldonado, yo decía que lo más importante es que precisamente las fuerzas convergentes y de interés en que las cosas se lleven de la mejor manera, incluyendo al gobierno, incluyendo al presidente de la República, es que esto no llegue necesariamente al Tribunal Constitucional, sino que se pueda dirimir otra vez en el escenario de creación de las leyes, que es las cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, en donde se le puedan hacer las modificaciones apropiadas a esa ley, porque la ley en sí entendemos que no es mala, no es perjudicial, pero hay ciertos artículos que hay que revisarlos porque sí contravienen la Constitución de la República y obviamente limitan y tratan de, vamos a decir, de opacar, de machacar los derechos inalienables de la sociedad dominicana, el derecho a la privacidad, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento y una serie de conculcaciones que se hacen en varios de los artículos de esa nueva ley que ya está en vigencia. Es importante este paso que dan los miembros de la Fuerza Nacional Progresista, que a través del senador Ramón Rogelio Henao, pues van a contemplar una serie de modificaciones a esos artículos que chocan con lo que son las prerrogativas que tiene la ciudadanía, que tienen las instituciones propias del mismo estamento estatal, de empresas privadas y de individuos como tales, para poder desarrollarse y poder pues llevar lo que es su libre albedrío como manda la ley. Así es que saludamos el que se reintroduzca en las cámaras legislativas un proyecto de modificación a esta ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí todas, acompañándonos en este momento tan sagrado para nosotros. Voy a comenzar diciendo que soy Wilfredo Peralta, de esta organización que se llama Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra. A mi izquierda está la señora Jenny García, quien es la directora ejecutiva de esta organización. Quiero comenzar haciendo un pequeño recuento. Estamos aquí en Lawrence, Massachusetts, territorio continental de los Estados Unidos. Nuestra comunidad posee un tremendo poder político. ¿Basado en qué? En que tenemos 3 representantes estatales, tenemos un senador estatal, tenemos un alcalde dominicano, y aunque no somos en términos volumétricos la comunidad más grande que existe en los Estados Unidos de dominicanos, pero sí en términos porcentuales somos la más poderosa, con una población quizás de 100,000 habitantes. La inmensa mayoría son dominicanos. En poder político,
en nuestra Cámara Legislativa está muy basado también en lo que en estas 6 millas y media cuadradas se desarrolla. Hoy tenemos el placer de presentar a ustedes una disertación por parte del señor Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo en la República Dominicana. Haciendo un brevísimo recuento, puedo decir que la figura del defensor del pueblo en Latinoamérica comienza aproximadamente a principios de los años 80. Luego se fue corriendo, fruto de que todavía en los 80 y en los 70 teníamos muchas dictaduras y teníamos muchos abusos de poder de parte de gobernantes, funcionarios, autoridades y militares, digamos también. Con nosotros, señores, el señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Primero, gracias por recibirme, Wilfredo, y toda la directiva del Ateneo y a cada uno de ustedes por estar acá. Yo voy a tratar de hacer, un contexto, porque al estar en Estados Unidos hay elementos que ustedes van a decir, bueno, ¿de qué sirve? Por lo tanto, voy a hacer un poquito la historia, contextualizo con lo que tú decías desde el punto de vista del dominicano y la dominicana que viven acá y de las características justamente del poder político, social y económico que tienen ustedes, no solamente acá, sino yo digo en todo Massachusetts. Miren, voy a utilizar de apoyo a Wilfredo. Primero vamos a definir qué es el defensor del pueblo bajo esta administración, y se lo planteo también amplio. El defensor, si lo fuéramos a definir, es el garante de la buena administración para con ello garantizar los derechos fundamentales. Y me explico. Todos sabemos que los derechos humanos están consagrados desde la Carta de los Derechos Humanos en Francia. Ahora, ya cuando esos derechos humanos son llevados a una constitución, se vuelven fundamentales. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho a la propiedad, derecho a la pensión, a todos esos elementos. En la República Dominicana, en la Constitución 2010, como decía Wilfredo, se consignaron por primera vez los derechos fundamentales, porque anteriormente se le llamaban garantías. Y muchos de ustedes que emigraron, aún estando vivo Joaquín Balaguer, pensarán en el defensor que pensó Peña Gómez, que fue la persona que trató de impulsar el defensor del pueblo en la República Dominicana, fruto de la ola de reforma que quisieron hacer cuando crearon el Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma de la Suprema Corte de Justicia, el 50+1 y demás. Y ese defensor que veía Peña Gómez era el defensor que estaba en los 80 que hablaba Wilfredo. Un defensor que se concentraba en la garantía de los derechos civiles y políticos, porque en ese momento había redadas, había golpeos, las situaciones de desagrario y otros asesinatos, fruto de la situación de presión que vivía la República Dominicana en los 80 y mitad de los 90. Indiscutiblemente la crisis económica llevó a que Balaguer, pasadas las elecciones, tuviera que ceder en una presión viniendo de Estados Unidos por Jimmy Carter y el equipo que acompañaba a Peña Gómez para poder ceder esos 2 años y volver a convocar las elecciones. ¿Qué pasa? En el 2001, y hago ese pasado para que entiendan por qué en el 2001 se crea una ley que no se cumple hasta el 2010. Y esa ley es la que crea la figura del defensor del pueblo. Visualizado ese defensor del pueblo similar a lo que pasaba en Argentina en los 90, porque había una dictadura y posteriormente hubo varios gobiernos fuertes, como el caso de Menem y demás. Ese defensor del pueblo de la República Dominicana lo veía más que todo como esa persona que iba a parar a la Policía Nacional o a las fuerzas represivas frente a agresiones al ciudadano. Ahora, nuestra clase política, y ahí quiero ser lo más amplio posible, honesto y transparente, todos ustedes saben que yo no pertenezco a ningún partido político, y esa es la razón por la que yo pude obtener la posición de defensor del pueblo, y se lo voy a explicar más adelante. Pero esa clase política no se puso de acuerdo, y desde el 2001 hasta el 2011 no eligieron a ninguna persona, aún habiendo una ley. Esa clase política
llamó a procesos de competencia y aún así no elegían, y muchos dominicanos con mucho afuste se presentaron y quedaron totalmente decepcionados. En el 2011 se elige a la primera persona que ocupa el defensor del pueblo, pero esa persona, la cual la respeto, se había presentado en el 2001, incluso la carta de postulación de ella la firmó Balaguer. Para que entendamos, una persona que pasaron 10 años, que tenía 60 y algo, cuando llega a la posición llega con 70 y algo. Por eso, físicamente y humanamente hay que entender por qué quizá el defensor del pueblo ahora tiene una significación distinta como ustedes lo habían visto. Tenía voluntad, sí, tenía deseo, sí, pero ya hay una situación real. Estamos hablando de una persona que tiene 70 y pico de años que termina con 82 años en una función. Ya el cuerpo le estaba demandando otro tipo de realidad. Ahora, ese defensor del pueblo que plantea la Constitución del 2010, y es a lo que yo me quiero agarrar en este momento, dice que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es eso? Aparte de tener garantizados esos derechos civiles y políticos que hablábamos, nosotros tenemos que tener una serie de derechos sociales y económicos que nos permitan desarrollarnos de manera plena. La educación, la salud, la vivienda, el transporte, el empleo. Si lo fuésemos a ver desde el punto de vista europeo, del concepto del Estado, sería la socialdemocracia. Fíjense que le ataba a Peña Gómez como propulsor del defensor del pueblo, porque justamente es eso, es plantear el estado de bienestar y una figura neutra, sin ningún tipo de arraigo electoral o político, que pueda defender al ciudadano cuando no le llegue ese bien o ese servicio. Lo que aquí le llaman el delivery, esa parte prestacional que tiene que dar el Estado para que yo me pueda desarrollar de manera plena. Por eso en la Constitución de la República Dominicana, en el artículo 8, habla cuál es la función del Estado. Esa es la parte del defensor más bonita, porque puede mediar. Y le pongo un ejemplo. Cuando yo me postulé, yo revisé como unas 90, 95 sentencias del Constitucional, el Tribunal Constitucional, y una señora había sometido un recurso para que le dieran unos medicamentos por el cáncer. Ella ganó, la sentencia salió 2 años después, pero realmente ella había muerto. ¿Para qué me sirve un tribunal si yo voy a perder la vida? Entonces, esa judicialización de las situaciones es lo que hace que el defensor adquiera más importancia, porque el defensor puede llegar a cualquier institución sin información previa y puede hacer un proceso de fiscalización a través de las inspecciones, y es lo que nosotros hemos venido haciendo. Muy probablemente la más trascendente para fines de ustedes fue el caso aquel del canódromo con la coronela. Esa es una de las tantas que nosotros hacemos, que van desde el tema de la policía, pero va también con espacios en hospitales, que van con cadáveres que hay que entregar, que van con pensiones, que van con mala práctica de los abogados, que van con la parte de la propiedad. Y esos 3 últimos puntos son los que normalmente nos llegan de parte de ustedes. Abogados que no le prestaron el servicio de manera correcta o le cobran más veces de la cuenta. Títulos de propiedad que ustedes adquirieron propiedad y no se le entregan, y muchos de ustedes trabajaron tiempo suficiente para recibir una pensión del Estado y no se le entregan. Eso me pasó en fue que nos pasó un testimonio. Bueno, ahora en Semana Santa que yo vine, me pasó un testimonio de una señora que está en un geriátrico y había interactuado conmigo meses antes, y ya el caso se le había resuelto. Igual aquí en la ciudad, ¿cómo se llama el concejal? Gregory de Rosario. Gregory haciendo testimonio cuando me estaban reconociendo en Semana Santa, justamente de algo que estaba pasando en Villa Francisca, que tenía que ver con algo que le había solicitado y tiene que ver con servicios básicos que normalmente carecen nuestros barrios, y ahí el defensor del pueblo ejerce su autoridad. Ahora, ese defensor tiene, vamos a decir, 2 matices. Un fiscalizador, que es el que entra en la administración y cuestiona las cosas como están sucediendo, que está analizando si ciertamente te están brindando el bien o servicio que te corresponde y la calidad. Y aquí ustedes le llaman el government compliance, que es el cumplimiento gubernamental. Todavía ese modelo de la República Dominicana no ha llegado, y es de la parte que yo estoy tratando de llevar con esta visita que hago acá. Y hoy, por ejemplo, estaba con Diana, que es la auditora general del Estado, porque es una línea que les quiero explicar. Y la otra es de mediación. Muchas de las acciones del defensor que ha podido mediar, por ejemplo, el caso reciente del ADP, el Ministerio de Educación,
en Bauruco hay también, hubo una situación con una empresa que se dedicaba a la caña y unos campesinos. Y ese proceso de mediación, el caso, por ejemplo, yo sé que llegó aquí a repercutir, el caso Muné, que eran 2.700 millones de pesos, eran 2.700 familias, y ese caso se pudo resolver porque el defensor medió e incluso contrató un banco de inversiones para validar la propuesta de compra de la empresa, y con eso poder honrar por lo menos el 45% de lo invertido por los acreedores. Para ponerle ejemplos y casos muy grandes, las pensiones de los maestros hace 2 años cuando Fulcar era ministro, que arrancamos con un acto de alguacil y terminamos mediando, pero eso impactó a 27.000 maestros que le indexaron su pensión por primera vez en República Dominicana, habiendo una ley y 2 resoluciones del INAVIMA. Ahora, tenemos el fiscalizador, tenemos el mediador, pero al mismo tiempo dice la ley que tiene que ser una persona experta en la administración pública y en la gestión gubernamental. Y es algo muy importante que ustedes tienen acá, y es de las cosas que yo le he venido pidiendo a Fran Morán y a muchos de los líderes electos, como decía Wilfredo, que ustedes tienen en la mano y que nos pueden ayudar a crear un concepto real de desarrollo en República Dominicana. Lastimosamente nosotros vemos cada 2 años lo mucho que crecemos, pero si ustedes están aquí es porque faltaba oportunidad de República Dominicana y tuvieron que emigrar. Y mucho de su esfuerzo lo tienen que mandar continuamente todos los meses a través de la remesa. Ahora, ustedes entienden lo que es la igualdad, la equidad y la redistribución de la riqueza, porque los impuestos que ustedes pagan le llegan en bienes y servicios propios de la pensión, de la salud, de la educación y demás. Esa parte, los políticos electos de acá nos tienen que ayudar a que los partidos políticos de allá y sus activos, sus políticos, sus líderes, puedan formar mejor a aquellos políticos que tienen en sus canteras para que sepan gobernar. No lo digo por este gobierno, creo que es un problema sistémico de República Dominicana. Hemos tenido buenos políticos y muy malos políticos, y esos malos políticos han llevado a que nosotros no confiemos, y esa parte tiene que cambiar, porque la democracia se sustenta en los partidos políticos. Ahora, el político tiene que tener la capacidad de poder gerenciar. Así como cuando tú vas a un empleo, tú entregas tu currículum, dices tu formación, tu experiencia y dices referencias personales, así cada uno de los partidos tiene que tener una escuela de buen gobierno. Y ese esfuerzo que está tratando de hacer el defensor, de poder unir el dominicano que ha migrado, y Kendry, por ejemplo, con la Embajada Americana hicimos un programa que terminamos ahora en septiembre, y Kendry viajó, más otros líderes de acá, de la Universidad de CUNY, encargados de admisiones y demás, para mostrar esa buena práctica, pero también ese liderazgo que trasciende. Porque no hacemos nada con ver al dominicano y al dominicano. Yo creo que todos somos dominicanos, y a mí incluso la palabra diáspora nunca me ha gustado. Por eso el defensor se traslada, y nosotros hemos impactado en los consulados, donde está el 75% el 84% de los dominicanos registrados. Nueva York, New Jersey, Boston, Puerto Rico, Orlando y Madrid. Porque hay que estar concentrado. Ahora, ese defensor, al mismo tiempo, entiende que tiene que trabajar la parte de la ciudadanía, y por eso sacamos la Constitución animada. No sé si pusieron un bajante, parece que no, pero no hay problema. Aquí ustedes tienen en cada sitio una iniciativa que el costo efectivo para mí es de lo más bello que hemos hecho allá. Toda nuestra Constitución la tradujimos y la disminuimos, o la resumimos, no la disminuimos, nunca así. La resumimos en 16 capítulos. Ningún capítulo pasa de 2 minutos. Y esos capítulos que están en YouTube, en una plataforma que creamos, están acompañados de 3 guías didácticas para padres, para docentes y para los mismos niños. Y aquí nosotros estamos enseñando la Constitución Dominicana de una manera lúdica, pedagógica e interesante, porque queremos también impactar a esta generación que suba, pero también queremos generar el arraigo de sus hijos y de sus nietos para que se sientan dominicanos como nos sentimos nosotros. Esa parte de construcción de ciudadanía, que está en nuestro plan estratégico, es un esfuerzo del defensor sin necesidad de derrochar el dinero, de poder impactar a todo el mundo. Y eso estamos hablando que se han impactado más de 50.000 personas el año pasado. Pero por igual, todo lo que yo estoy contando está en nuestra página web, y hemos creado una oficina virtual que tiene más de 14.000 interacciones de noviembre pasado para acá. ¿A través de qué? De una aplicación
de un WhatsApp, que lo convertimos la central en un WhatsApp Business. Creamos un software de seguimiento de casos que todo el ciudadano lo puede ver en su caso, que es lo que le llaman trazabilidad. E instalamos CRM que a través de la inteligencia artificial nos permite discriminar lo que son reclamaciones, lo que son quejas y lo que son orientaciones. Y ahí entra una función organizacional. Todo esto nosotros lo hemos hecho en tiempo récord. Lo que a mí me tocó al Tribunal Constitucional lograrlo en 4 años, que era certificar los servicios del Defensor del Pueblo en cuanto a calidad a través de una norma internacional ISO. En el Defensor nosotros lo hemos hecho en 2 años, que fue el 14 de julio que la pusimos. Pero este año nosotros certificamos con norma internacional en antisoborno y en government compliance, cumplimiento gubernamental. Esos 3 ejes, centrados en la reforma que nosotros hicimos, donde tenemos atención al ciudadano, investigación, porque el defensor no es un irresponsable que pueda hablar sin investigar, notificación a la administración y litigio. Por eso tenemos un equipo de abogados presto para poder salir a los tribunales si fuese necesario. Es que ha permitido que nosotros vayamos construyendo una credibilidad, porque aparte de todo este tema de calidad, nosotros somos el único extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Cuando hablo de extrapoder, no estoy hablando de los poderes tradicionales, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estamos hablando ya del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte, de la Cámara de Cuentas, del mismo Congreso, del Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas. No ejecuta su presupuesto en línea como sí. Y eso nos tomó a nosotros 1 año y 8 meses poder hacer ese protocolo junto con el Ministerio de Hacienda para poder llevar todas nuestras operaciones al sistema de gestión integrado. Por eso somos el órgano, según la Dirección de Ética, que no nos corresponde porque no somos del Ejecutivo, pero lo hacemos por un tema de transparencia, somos el órgano de poder más transparente que existe allá. Porque de eso se trata. El servidor público no solamente tiene que conocer su ley y sus procesos, sino que al mismo tiempo tiene que implementarlo sobre la base de un eje estratégico, y lo que hemos tratado de hacer con nuestro plan estratégico. Por eso he tratado de hacerle ver, a medida de la conversación, el proceso de reforma que llevamos, que no llegamos a cancelar personas, sino que hemos asumido recursos humanos que estaban allá, muy buena calidad, pero hemos integrado muy buenos técnicos, y quizá por eso el defensor siempre se mantiene en las encuestas, por ejemplo, que hace Sol, de las 3 instituciones más autónomas e independientes, e incluso el Nacional hizo un sondeo anteriormente. Me da risa la forma de redacción. ¿Ha aportado en algo el Defensor del Pueblo a la democracia? La sorpresa para ellos es que el 92% de los que votaron dijeron que sí. Entonces, yo creo que poco a poco se está construyendo una institución. El objetivo de nosotros es dejar construir una institución. La vida me ha dado la oportunidad de poder crear el Tribunal Constitucional desde el punto de vista gerencial, porque fui su primer director ejecutivo. Ahora me tocó la vida, la oportunidad, y Dios me bendijo dándome la bendición de estar en el Defensor. Es un proceso de 6 años. Es electo por las 2/3 partes de la Cámara, tanto del Senado, de la Cámara de Diputados y el Senado, lo cual es un proceso muy tortuoso, porque en el caso mío, como les digo, yo no tengo partido y no era el candidato de ninguno de los partidos. Incluso a mí me excluyeron de la terna que iba al Senado de la República, aún habiendo sacado 97.44 de 100, que es la máxima nota que ha sacado en proceso de competencia abierta en el país. El proceso mío fue transparente, fue transmitido, fueron todas las preguntas que quisieron hacerme, y en el Senado, gracias a Dios, la presión social, los medios de comunicación, diferentes personalidades, entendían que tendríamos que mantener el criterio de la meritocracia. Y ese es el principio de base que yo he tratado de que ustedes entiendan, de que se ha tratado de construir en el Defensor del Pueblo. Nosotros pretendemos concluir con una carrera defensorial. Todos los técnicos que se queden tendrían su régimen propiamente de carrera civil y administrativa, como pasa acá, como pasa en cualquier país desarrollado. No nos corresponde necesariamente, porque nosotros no respondemos al Ministerio de Administración Pública ni a ninguno de los órganos del Poder Ejecutivo, pero es una apuesta de nosotros de institucionalizar, de poder crear una institución que en algún momento pasaba desapercibido, a que la gente se sienta con seguridad y confianza de poder tocar la puerta, porque sabe que si no podemos resolverle de manera inmediata, le vamos a orientar a hacerlo de manera correcta,
porque al fin y al cabo lo que queremos es que llegue ese servicio. Por eso le ponía el ejemplo de esa señora que sometió un recurso al Constitucional, porque al fin y al cabo lo que estamos jugando es muchas veces a la vida. Esos derechos fundamentales te garantizan a ti que por lo menos te puedas desarrollar de manera plena e integral. Yo soy muy respetuoso de las instituciones, por eso hay cosas o gestiones que nosotros hacemos tocándole la puerta a otras instituciones, pero es más fácil para un ciudadano llegar a través del defensor con magistratura moral y que la gente sabe muy bien que lo que está tratando es de buscar una solución a un problema, a llegar de manera individual o solitaria, porque muchas veces esos funcionarios, por no entender lo que les corresponde, por irresponsabilidad, por negligencia, prefieren obviar la solicitud del ciudadano, y por eso entonces el defensor tiene que acompañar al ciudadano o a los ciudadanos para poder con eso lograr ese tipo de elementos que nosotros requerimos para podernos desarrollar en ese momento. Son cosas básicas, pero para muchos de nosotros es muy importante, y sin eso no podemos dar el paso trascendente de desarrollarlo de manera integral. Yo quise hacer un resumen, realmente pudiera ampliar en muchos de los detalles. Por ejemplo, nosotros rendimos cuenta al Congreso de la República, no porque nos lo manda la ley, porque la ley lo que nos manda es mandar un informe, pero todos los años, el 14 de junio, a solicitud del defensor, ambas cámaras, los presidentes de ambas cámaras reciben a la institución y rendimos cuenta, porque el valor de la transparencia lo tenemos que hacer cada día. Por eso les decía lo del software de seguimiento de casos, para que sea transparente dónde está tu expediente y el tiempo que dice la ley, que son 60 días, nosotros lo cumplimos en una semana, el contacto y luego el seguimiento posterior. Y hay diferentes casos que nosotros podemos, lo pusieron aquí para que den serio. Con el tema del código QR, nosotros hemos tratado de obviar los costos por un tema de eficiencia, y en esos códigos QR ustedes van a tener la rendición de cuentas si quieren ver más información, o la constitución animada si quieren descargarla y compartirla con sus nietos y sus sobrinos, sus hijos, porque al fin y al cabo lo que estamos apostando es a elementos de calidad. Quizás no tendremos el presupuesto para poder tener N cantidad, muchísimos libros, pero aquí estamos dando muestra de que se puede trabajar con eficiencia. Por primera vez la Constitución está hecha de manera animada para que sea interesante para todos los menores de 14 años, y la rendición de cuentas de nosotros está plasmada cada año, porque al fin y al cabo lo que queremos es dejar una institución totalmente clara para el ciudadano y la ciudadana. Le quiero dar las gracias, y realmente recibirme a mí lo que termina siendo es una reafirmación de que tenemos que continuar trabajando, pedirle a ustedes que sean parte de este proceso de transformación que hemos querido hacer el Defensor del Pueblo, que apostamos con esta transformación a la democracia de la República Dominicana, a la igualdad, a la equidad, a que la democracia le llegue a todo el mundo. Y la democracia llega con los bienes materiales o con los servicios que nos corresponden como ciudadanos, porque al fin y al cabo los impuestos es para eso. Cedemos en un contrato social muchas de las situaciones que nos correspondería de manera individual, pero queremos que por lo menos lo mínimo nos llegue, que nuestra calle esté en condiciones, que nuestra iluminación, que la educación sea de calidad, que existan cupos, que existan espacios en los hospitales, que nuestra propiedad sea respetada, y así sucesivamente. De todo corazón, gracias, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Yacaira, tengo una fundación en República Dominicana, Descubriendo Líderes del Futuro. Y cuéntame esa fundación. Antes de hablar de la fundación, y vamos a hablar más adelante, mi pregunta, porque ya vemos muchos acá, para maximizar su tiempo, como defensor del pueblo, sabemos que en República Dominicana está la póliza de educación y todo eso. Yo he escuchado estudiantes meritorios y todo eso que no pasaron las pruebas nacionales, una vez, una segunda vez, una tercera vez. Creo que es algo que necesita atención. No sé cuál sería de qué manera usted puede ayudar esa parte en la educación. Y la otra pregunta más importante es los niños que no están asistiendo a la escuela en esos pueblos donde sabemos que la educación es algo importante, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted, como defensor del pueblo, puede ayudar en esa parte
a que si ya hay una legislación que en realidad la estén llevando a cabo, ¿qué proceso hay? Porque hay demasiados niños que no están asistiendo a la escuela y no lo podemos dejar solamente a los padres, hay que obligar a los padres, pero si los padres no tienen educación, es injusto que la nueva generación no la tengan, porque los padres no están capacitados para entender la importancia de tener una educación. ¿Cómo ayudamos a esos pueblos? Gracias. Y dame cuenta la Fundación como platico. Mira, como el defensor tiene que tener una visión de Estado y tiene que entender lo que es la estructura gubernamental. En el caso de educación, lo que nosotros hemos hecho es apoyar los procesos de reforma, y te explico. Ese pacto del ADP con el Ministerio de Educación fueron prácticamente 13 puntos que se discutieron. ¿Llena de estabilidad el sistema y el año escolar? Sí. ¿Te plantea la posibilidad de empezar a hablar de calidad de educación? Sí. ¿De alguna manera crea espacios de diálogo entre el ADP y el Ministerio de Educación por regional y a nivel central? Sí. Entonces, si se conjugan espacios de unificación en base a resultados a nivel regional y sede central, podemos estar hablando de una real reforma. Lo de las pruebas nacionales, el que pase o no pase una prueba, es algo eminentemente una decisión de Estado. Existe una ordenanza que plantea las pruebas nacionales y es la razón por la cual tú puedes pasar a la educación universitaria. Todo preuniversitario tiene que pasar las pruebas nacionales. Ahora, la reflexión es más profunda. ¿El problema son las pruebas nacionales? No. Porque en todas las pruebas internacionales, el país queda como el peor en dos elementos: lectoescritura y matemática. Y si tú no tienes lectoescritura, no sabes expresarte, y no tienes matemática, no utilizas la lógica. Entonces, la prueba nacional termina siendo, vamos a decir, una barrera. Como aquí existen pruebas estatales y federales para temas particulares. Por ejemplo, si tú eres inmigrante, tú tienes que pasar el SAT o el TOEFL. Si tú quieres ir a un college, tú tienes que pasar el SAT. Si tú quieres ir a un junior college, tienes que pasar el TOEFL. Si no, no te van a admitir. Y eso es aquí en Estados Unidos. Entonces, la barrera de admisión termina siendo un mecanismo de seleccionar lo mejor para un punto. Ahora, la reflexión es más profunda. A mí no me preocupan las pruebas, porque las pruebas terminan siendo los contenidos que se están dando. Pero esos contenidos son los que se necesitan actualmente en esta sociedad contemporánea. Te juro que no. Si no, nada más tiene que ver el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a abordar? Cuando todos los muchachos de nosotros tienen teléfono inteligente y pueden preguntar lo que sea y pueden responder lo que sea. ¿Se van a embotellar de ellos los libros que estamos planteando? Hace 20 años, 15 años, porque la ley del 97, pero ¿cuál es el currículo? La 196, la resolución, la ordenanza. Entonces estamos hablando que tenemos un currículum que está desfasado para esta realidad. Pero le estamos siguiendo a ese muchacho que se tiene que insertar en un mercado laboral que eminentemente pasó de ser tayloriano a ser de avanzado. O sea, cuando estamos hablando de esta sociedad de uberización, de economía de demanda, aquí todavía estamos hablando, o sea, en Dominicana estamos hablando de que el muchacho se va a terminar y se va a meter a la universidad a estudiar ¿qué? Derecho, Contabilidad y Administración de Empresas. Cuando la mayoría de las empresas están circunscritas a pocas manos, que es uno de los problemas que tenemos realmente. ¿Cómo está todo concentrado en pequeñas manos? Entonces, es una discusión más profunda. O sea, el sistema educativo dominicano es la real vía por la cual se puede desarrollar la persona, y te lo dice una gente que viene de madre soltera, que papá y mamá murieron jóvenes. O sea, las herramientas, ahí está el freno que no me deja mentir. O sea, al fin y al cabo, la razón por la que yo me pude desarrollar, desde el punto de vista personal, y perdónenme que yo no soy ni narcisista ni egocéntrico, pero fue la educación. Y es la educación que nosotros estamos llevándole de calidad a nuestros hijos, a los hijos de nosotros, los que cogen un carro público y estamos en el metro. No de calidad. Por eso nosotros no queremos ir a escuela pública. Y empezamos a hacer un esfuerzo para poder ir a colegios privados, cuando la discusión debería ser que el Estado está dando una educación mínima y tú por características quieres algo particular. Yo soy de nacionalidad de tal y mi hijo va a migrar, o mi hijo está trabajando la parte de un deporte y va a buscar un college placement para poder de alguna manera insertarse, si necesita tal o cual cosa. No, nosotros estamos saliéndole corriendo el sistema tradicional público para insertarlo en un sistema privado, porque tiene un costo muy fuerte y eso impacta al bolsillo. La inquietud fue sobre los $10 que le descuenten a uno como
residente aquí que no debe hacer como dominicano, los $10 que le quitan a uno en el ticket aéreo. Esa es mi pregunta, gracias. Mire, Claudio, tú sabes que yo soy un tipo claro. Ese tema del Poder Ejecutivo, eso se hizo mediante un decreto y se hizo una resolución del IDAC. Presionando por el tema, fue que terminó saliendo una resolución de la Junta de Aviación Civil para tratar de resolver, pero eso no se resuelve de esa manera. Ahora, la presión de esa reunión del 24 fue que yo asumí en el discurso del defensor continuamente el tema de los $10, porque era lo que planteaban aquí. Dos cosas plantearon en Jamaica Plain, y te voy más lejos, porque memoria no me falta. Los $10 y la representación de los diputados de ultramar, que debiera tener una correspondencia más real y cuando la circunscripción 1 y 2, por la distancia que existe, más que todo en la 2, que tienen que agarrar la 1.95 para arriba y para abajo, para irse a las islas. Me recuerdo como ahora, por lo tanto digo que fue en Jamaica Plain que tuvimos esa conversación. Yo asumí el discurso de ustedes. Bueno, y hubo un tercer elemento que no tuvo que ver con esa reunión, pero me lo plantearon después, que fue la importación de los vehículos, que apenas es con 5 años, cuando aquí hay vehículos de 10 años que tienen calidad. ¿Es o no es? Entonces, esos tres elementos, incluso yo lo hablaba con Adriano Espaillat en Nueva York, porque es parte del discurso que yo he asumido en representación de los dominicanos en el extranjero. Ahora, tiene que existir una voluntad real de poder eliminar esos $10, porque no va a ser como una resolución de la Junta de Aviación Civil, porque hay una jerarquía de las leyes. Si hay un decreto, tiene que venir un decreto para quitar ese decreto, pero operativamente tiene que darse un mecanismo, y hubo un intento en esta gestión con el Banco de Reserva. Lo que pasa es que ahí entra un punto de cómo tú puedes lograr que el Estado asuma su responsabilidad. Y por eso te digo, esa responsabilidad del Poder Ejecutivo, y sea la Junta de Aviación Civil, el IDAC tiene que asumir esa responsabilidad y ustedes tienen que exigirlo como tal. Porque al fin y al cabo, esos $10 se pueden buscar de otro mecanismo, de otra forma, y no sea sobre la base de que ustedes tienen que presentar una solicitud para que sea reembolsado. Mi nombre es el doctor Álvaro Méndez. Soy dominicano, ejerzo medicina en la República Dominicana y estoy aquí en el sector salud también, soy de todos los sitios. Escuchándolo a usted, cuando definió cuál es la función y la misión de la Defensoría del Pueblo, escuché que mencionó el sector salud, que es un derecho de los ciudadanos, realmente básico. Frecuentemente en la República Dominicana hay un problema que no se ha resuelto, ni siquiera tiene la intención de resolverse, y es que la población se queja en los diferentes centros de salud públicos principalmente de la atención recibida en los hospitales. Pero también el sector salud se queja también de las agresiones y de los no cumplimientos de parte de las ARS, de la falta de rectoría de salud pública hacia ellos. Es decir, que ellos no pueden dar una atención adecuada a una población que la necesita, porque ellos tampoco reciben una atención adecuada. El plan básico de salud no sirve, no cubre las consultas de psiquiatría, no cubre dermatología. Como usted mencionó ahorita, los medicamentos de alto costo no son cubiertos, incluyendo el cáncer. O sea, son agredidos, reciben agresiones tanto a la población como el sector salud. Ambos son necesidades de la población. ¿Qué papel jugaría? Yo he visto la situación del pueblo, particularmente yo, quizá estoy equivocado, en esa parte he visto la vida, pero con un papel muy débil, no tiene la fortaleza. ¿Qué papel jugaría el defensor del pueblo en ese sector, en defensa de ambos sectores? Muchas gracias. Perfecto. Vamos, ¿tú quieres que te lo divida por especialidad? Por ejemplo. No, porque a mí me gusta hablar con jóvenes. Ok. Mencionaste el tema psiquiátrico. Sí. De la primera acción que nosotros hicimos fueron dos. Una solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Social que se incluyera la parte del medicamento y terapia, y se incluyó. No el porcentaje que se debiera, porque al fin y al cabo el cápita termina definiendo hasta dónde puede cubrirse o no. Pero hoy en día, por lo menos la primera cita y parte de los medicamentos mínimos está por esa situación, y fue una solicitud del defensor. Dos, nosotros hicimos un estudio el año pasado que se llama Mentes Sanas, Políticas Enfermas, que fue una crítica completa a todo lo que tiene que ver con la parte de salud mental en República Dominicana, y de ahí se desprendió una línea de asistencia 24 horas para todos los dominicanos, y tuvo que ver justamente con las recomendaciones
ese estudio. Ahí van dos. 3. La ley de seguridad social termina siendo el mayor obstáculo que se tiene desde el punto de vista de salud, porque pensiones tiene su característica. Nosotros copiamos el modelo colombiano para salud y el modelo chileno para pensiones. Cuando tocó la parte de la reforma de la ley, el defensor fue con 14 puntos concretos que tenían que ser tomados por los diputados y los senadores en la comisión mixta que se creó. Pero no nos quedamos ahí. En varios procesos en los cuales el Colegio Médico ha chocado con el gobierno, nosotros hasta, bueno, esta vez no, porque nos dimos cuenta de la legislación, pero la vez anterior se discutió dos elementos. Tenía 2 años que no se reunía el Comité de Honorarios Médicos. Tiene otro nombre técnico, pero son los honorarios que se le pagan a los médicos, que es muy bajo. Pero tenían 2 años que no se actualizaba y era uno de los requerimientos del Colegio Médico Dominicano. Eso se logró. Y el segundo punto tenía que ver con ese plan básico que tiene que ser reformada porque se quedó en el original de la ley y tiene que ser sobre la base de una serie de medicamentos que han avanzado por la realidad de la tecnología. Yo tengo un amigo que está en Alemania, hace un tratamiento de cáncer. Es un tratamiento experimental y hay uno de los medicamentos que ahora la FDA lo aprobó este año. Esa realidad nosotros lo hemos visto en República Dominicana. Hay muchos medicamentos que podemos ampliarlo y los costos pueden ser asumidos por las ARS. Pero peor aún, hay un elemento relacionado con las ARS que nosotros podemos realmente llevarlo al plano con lo que existe, que son los medicamentos de alto costo. Tú eres médico. Sí, claro. Y papá y mamá murieron de cáncer. No está hablando de que como lo contaron. 107 millones de cáncer en este momento. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un programa de medicamentos de alto costo, que solamente hay 8.000 personas, te está dejando excluido muchas personas, que son 7.500 millones, que se han duplicado, no tengo duda alguna. Ahora las ARS tienen que ser responsables de esa cobertura que va a sobrepasar los 2 millones de pesos. Porque una sesión de quimio a cualquier persona le sale casi 500.000 pesos. Cuando tú le metes 4, 5, 6, no hay seguro que te lo vaya a aguantar. Entonces eso es algo que tiene que ponerse en la mesa. Y yo lo hablaba con el ministro de Salud, y ahí entra la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. Porque esos medicamentos de alto costo no es un programa del gobierno, no está bien que lo tenga. Ahora, tiene que ser el mismo sistema que tenga la capacidad económica, porque lo gestiona y lo gerencia y lo produce para poder asumir esos medicamentos. ¿Se han enfrentado ustedes con las ARS? Nosotros en ese sentido lo que hemos mediado en los 3 sectores, porque son 3. El gubernamental, las ARS y AFP y el Colegio Médico. Yo te estoy diciendo por lo menos 5 cosas, 6 cosas que ha hecho el defensor del sector salud, sin corresponderle a ese ministro, porque recuérdate de algo, a toda esa, yo estoy tratando de llevar al límite las prerrogativas legales que yo tengo sin violentar el orden constitucional, porque ahorita va a ser un juicio político por yo querer irme de frente con muchas cosas. Pero todo eso que te he dicho, 6 cosas diferentes, se han logrado en apenas 2 años. Excelente. Se fijó posición en el Congreso. ¿Hubo algún resultado con la huelga que pasó la semana pasada? Por eso es algo que está diciendo. Y no se suspendió. ¿El qué? La huelga. Que sí, para negociar, pero no se ha negociado todavía. Pero es parte de la vida. Entonces, si yo te agarro mi teléfono, te enseño a hacer de cambio y te enseño al ministro. La vida yo creo que es dialéctica. Por lo menos las mediaciones que ha hecho el defensor se han ido viendo. Pero hay situaciones, y te lo digo, mira, con la palabra en el nombre de Dios. Ahora, República Dominicana va a entrar en una etapa muy riesgosa, que es el ciclo electoral. Entonces, ahí el defensor tiene que mantenerse neutro en la medida de las posibilidades para no contaminarse. No sé si tú me entiendes. Quizá yo quisiera hacer muchas cosas, pero yo tengo que ser también cauto para que cualquier movimiento del defensor no se entienda que es un movimiento para un lado o para el otro. Porque al entrar el ciclo electoral y la presidencial en el 24, esta es una arena movediza, que cualquier movimiento de parte del defensor se puede malinterpretar. Yo seguiré trabajando en bajo perfil, hay cosas que se van haciendo, que se van contactando, que se van logrando, poco a poco, pero con la debida prudencia, para no contaminar.
Yo quería hablar de un tema que me llega al corazón, que es la educación. Y tenía otras preguntas, pero yo quiero volver a la pregunta de ella. Lo que yo le planteo a usted es que hay niños meritorios, buenos estudiantes, que no pasan la prueba nacional, ¿verdad? Y no pueden ingresar a una universidad. En su disertación, en su respuesta, usted habló del SAT, que está aquí, y el TOEFL. Algo que usted asumió en lo que usted dijo que está equivocado es, ni el TOEFL ni el SAT se pasan. Usted saca un score, usted saca un número. Para aquellos que hemos estudiado aquí, le pueden explicar lo que es. Ese número está utilizado por las universidades aquí para competir a que usted entre a una universidad mejor que otra. Pero no le prohíbe a usted la habilidad de ir a la universidad, que es la pregunta de ella. Esos niños que no pasan las pruebas nacionales, que son buenos estudiantes, que están frustrados, que se pasan el verano cogiendo y recogiendo el examen, que basado en la información, como usted mismo lo dijo, quizás del pasado, o sufriendo las consecuencias de la mala educación que recibieron de sus maestros, no porque son malos estudiantes. Pues yo estudié bachillerato en la República Dominicana y me gradué de ingeniería aquí, pero yo tuve que estudiar mucho aquí. ¿Pero estudiante? Claro que sí, pero a mí me dieron la oportunidad de estudiar, y esa es su pregunta. Usted en el sistema educativo que tenemos, y usted como defensor del pueblo, y nosotros aquí podemos abogar que los miles de niños, especialmente en nuestros campos dominicanos, que no pasan esa prueba porque le dieron una mala educación, no pueden ir a la universidad ahora en septiembre, y tienen que recoger, eso tienen que eliminarlo. Denle la oportunidad de que vayan a la universidad, como lo hacemos aquí en Nodenenses, que hay muchos que estudiamos en Nodenenses. La universidad le da lo que usted no le dio el bachillerato aquí en Estados Unidos. Me equivoco, lo que hemos estudiado aquí. ¿Usted entiende? Y ese es el sistema, que es el mensaje que ella dio. Y por favor, llévenme ese mensaje, pues son miles de niños, nosotros que estamos trabajando en los campos dominicanos, que son buenos estudiantes con buenas intenciones, que están dispuestos por una guagua a ir a la UA de un campo y pasar trabajo, pero no lo aceptan por esas jodidas pruebas. Que están pagando las consecuencias. Vamos a lo siguiente. Como Daniel me tradujo lo que me quiso decir ella, yo le voy a responder a Daniel en la palabra de Daniel y no en lo que ella tiene en su cabeza. Mira, Daniel, yo no estoy de acuerdo con lo que me aprende. Y yo soy un tipo totalmente honesto. Y mira, que te quiero y te respeto, incluso te lo reitero porque los muchachos siempre han hablado muy bien de ti y te lo reitero frente a Dios. El que no pasa las pruebas nacionales no es buen estudiante. Vamos a quitarnos esos fijos. Y te lo dice un tipo que impactó 2.500 escuelas urbanas, rurales aisladas a nivel nacional. Esas escuelitas que tienen en un aula 4 grados, que son las multigrados innovadas, eso lo coordinaba yo por el día. No nos llevemos de esos fines. Pueden hacer el esfuerzo del mundo, sí. Todos aquí hemos hecho un esfuerzo. Tú lo hiciste para migrar y tú lo hiciste para estudiar ingeniería. Y fíjate lo que tú dices, me fajé a estudiar. Entonces, si la ley dominicana plantea la prueba nacional como un mecanismo, en el momento que tenga que debatir la eliminación, tú puedes estar seguro que yo voy a asumir ese discurso. Ahora, yo no puedo violentar la ley. Ese es el criterio de selección. Que es injusto, posiblemente van a haber los espacios para ese fin. Pero no me diga a mí que un tipo que coge 3 o 4 pruebas nacionales es un estudiante. No me lo diga porque no estamos hablando del mismo idioma. Segundo, tú me puedes decir a mí que para entrar a la universidad acá, el criterio de selección no es el TOEFL, pero esa persona no entra a materia de grado. Lo que entra es un proceso de nivelación del idioma. 2 meses, 4 meses, 6 meses, 10 meses, hasta que tenga el mínimo para poder entender. Pero entra. Escúchame, pero no entra a grado. No te coge una materia de ingeniería, no te coge diferenciales, no te coge matemáticas, no te coge cosas diferenciales. No me digas que entra a grado, porque lo que te entra es un programa de nivelación idiomática. Estoy de acuerdo, pero entra. No, es que no me puedes decir que entra, mi amor, porque tú no eres ingeniero. Tú lo que eres, ¿tú sabes qué es? Pero no se quedó estancado, que es el problema que se está teniendo. Sí, yo puedo entender esa parte, por eso le digo a Daniel, entiendo tu punto. Y si hay alguien que te va a subir el discurso, soy yo. ¿Entiendes la diferencia? No es que no estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero tengo que ser respetuoso de la normativa. Y por eso le ponía el ejemplo del caso del TOEFL y el SAT, que el SAT particularmente, el TOEFL, que estamos hablando de 50, tendrá un programa especial de nivelación idiomática.
no entra a grado, no va a ver la materia que tú sí viste como ingeniero, es lo que yo me estoy refiriendo. Y te lo estoy diciendo no por olfato, porque aquí hay 125 muchachos que han pasado por el sistema educativo que yo le conseguí ver a través del béisbol. Entonces, cada casualidad que tuve que estudiar el mecanismo de cómo insertarse, el tema del college placement, para poder mandar a esos muchachos sobre la base de su capacidad atlética y académica. Y el único colegio que es para estudiantes atletas de la República Dominicana lo está llevando mi esposa, porque yo salí por responsabilidad por la posesión, hasta de la documentación, para no contaminar esa institución con lo que yo hago como defensor del pueblo. Y hoy en día tiene 75 muchachos que se están formando en inglés como segundo idioma, la parte académica, y que en la UNFU, todo ese terreno de béisbol, la fundación que nosotros llevamos, fue la que lo construimos a un valor de $500,000. O sea, y hay por lo menos 10 o 15 peloteros de Grandes Ligas en ese proyecto. Por eso le estoy diciendo con vehemencia, si ustedes quieren, y el respeto tuyo, porque te valoro como profesional y como ser humano y demás, pero tengo que ser también honesto. Yo no puedo parar aquí frente a ustedes a decir sí, y no variar una posición o un criterio personal, que puede estar errado, muy probable, pero te lo estoy dando por la voz de la experiencia. Tiene que haber, con el nivel educativo tan deficitario que nosotros tenemos en República Dominicana, un mecanismo donde podamos mejorar la calidad de la educación y nivelar situaciones. ¿Tú sabes que existía antes, que no existe ahora? El colegio universitario de la UAS te hacía lo que tú estás diciendo. Tú tenías 2 años para poder coger física 011, la 012. Entonces con eso tú nivelabas la deficiencia que tú traías del campo, ¿es o no es? Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama un sistema propedéutico, porque tú estás dando lo básico para nivelar a todos y poderlo llevar a que vean un ingeniero como tú, que tiene que ver despegue de variables, ecuaciones diferenciales, y subir progresivamente de despeje simple, de ecuaciones simples, y la dificultando, pero nuestros niños tienen esa debilidad, y eso es una realidad. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en este sábado a través de Mi Turno TV. Les esperamos en una próxima entrega. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes en este mismo canal a la misma hora. 6 de la tarde, hora de República Dominicana, 5 de la tarde, hora de Norteamérica en los Estados Unidos. Yo soy Ernesto Bautista, complacido como siempre de compartir con ustedes nuestro espacio que es de ustedes, Más TV, por Mi Turno TV. Bye bye, pasen buenas noches, hasta la próxima, damas y caballeros. Más TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana. Más TV, Más TV, Más TV, Más TV.